Yo estaba conduciendo por la Ruta 57, cerca de Matehuala, una de esas largas y solitarias carreteras de México, cuando comenzó la tormenta. La lluvia caía como si el cielo estuviera colapsando, y los faros apenas lograban iluminar unos metros adelante. Lo único que rompía el sonido del agua golpeando el parabrisas era la estática de la radio, que tocaba una vieja canción. Eran casi las 2 de la madrugada, y ya estaba al límite. Sabía que necesitaba parar para descansar, pero la próxima área de descanso estaba a más de 1 hora. Fue entonces cuando vi a alguien al borde de la carretera. Era un hombre vestido con un abrigo negro que parecía pesado y empapado. Estaba parado en el arcén, levantando el brazo en un gesto pidiendo un aventón. Mi primera reacción fue ignorarlo. Al fin y al cabo, ¿quién recoge a un extraño en la carretera en medio de la madrugada? Pero algo en su forma de actuar me hizo reducir la velocidad. Tal vez era el cansancio que me hacía más blando, o el hecho de que parecía desesperado. Pero antes de darme cuenta, ya estaba deteniendo el camión. Abrió la puerta de la cabina sin decir nada y subió. Sentí el agua goteando de su abrigo sobre la alfombra. «Gracias», dijo con una voz baja y ronca. «De nada», respondí, tratando de sonar más seguro de lo que me sentía. «¿A dónde vas?» «Hasta donde puedas llevarme», respondió, mirando fijamente hacia la carretera. Continué conduciendo, pero el silencio dentro de la cabina era casi sofocante. Lo miré de reojo. Era un hombre delgado, con el rostro parcialmente cubierto por el ala de su sombrero. Algo en él parecía fuera de lugar, pero no podía identificar qué. «Vaya tormenta, ¿verdad?». Intenté iniciar una conversación, pero no respondió. Solo movió la cabeza levemente, como asintiendo. Después de un rato, noté que me estaba mirando. No a la carretera, sino directamente a mí. Traté de ignorarlo, pero la sensación era imposible de esquivar. «¿Eres de por aquí?», pregunté para romper el extraño ambiente. Finalmente habló. «Solía serlo». La respuesta me dejó más confundido. Decidí concentrarme en la carretera y contar los minutos hasta llegar a la siguiente parada. Fue entonces cuando comenzó a hablar de nuevo. «Trabajas mucho, ¿verdad? Siempre en la carretera, lejos de casa». «Sí, es parte del trabajo», respondí sorprendido. «Debe ser difícil, dejar atrás a las personas que amas. Si algo les pasara, ni siquiera lo sabrías». Sus palabras me golpearon como una piedra. Mi estómago se revolvió, pero mantuve los ojos en la carretera. «¿Por qué dices eso?» «Porque sé cómo es», dijo, aún mirándome. «Perderlo todo y no poder hacer nada». Mi corazón se aceleró. ¿Quién era este hombre? Antes de que pudiera decir algo, vi su reflejo en el espejo retrovisor. Pero lo que estaba allí no era el mismo hombre sentado a mi lado. Era algo diferente. Algo que parecía estar mal, como si su rostro estuviera desenfocado, cambiando. Giré para mirarlo directamente, pero el asiento estaba vacío. Frené bruscamente, casi perdiendo el control del camión. La lluvia seguía cayendo fuerte, y la carretera estaba completamente desierta. Salí de la cabina, iluminando los alrededores con la linterna, pero no había nadie. Cuando regresé al camión, algo me hizo mirar al asiento del pasajero. Había una mancha húmeda allí, como si alguien hubiera estado sentado hace unos segundos. Todavía trato de olvidar esa noche, pero siempre que tomo la Ruta 57, miro al retrovisor esperando volver a ver a ese hombre. Eran cerca de las 3 de la madrugada, y yo conducía por la carretera que conecta Oaxaca con San Pedro Pochutla. Esa región está llena de curvas y cruces confusos, y de noche, con la niebla que sube de las montañas, la carretera parece un laberinto. Aunque soy un conductor experimentado, no veía la hora de encontrar una parada para descansar. Fue en uno de esos cruces cuando vi la figura. Era una chica, parada en medio de la intersección, vestida con algo claro que parecía un vestido. La niebla la envolvía, pero se podía ver que levantaba un brazo, pidiendo un aventón. Pensé 2 veces antes de detenerme. ¿Quién estaría ahí, a esa hora? Pero la forma desesperada en la que agitaba la mano me hizo desacelerar el camión. Aunque mi instinto me decía que siguiera de largo, me detuve y la chica se acercó rápidamente. Cuando llegó a la ventana, vi que era joven,
tal vez de unos 20 años, con el rostro pálido y el cabello desordenado. ¿Puede llevarme hasta el próximo pueblo?, preguntó con una voz suave y casi inaudible en el silencio de la noche. Claro, respondí, desbloqueando la puerta del pasajero. Ella subió sin dudar y se sentó con las manos cruzadas en el regazo, mirando fijamente hacia adelante. ¿Vives por aquí?, pregunté, intentando aliviar el ambiente extraño. Sí, respondió sin mirarme. Es una carretera peligrosa para estar solo. Su respuesta me dejó incómodo, pero seguí conduciendo. A medida que avanzábamos por la carretera, noté que la niebla parecía hacerse más espesa. Los faros del camión apenas lograban iluminar el asfalto, y la chica seguía inmóvil, como una estatua. ¿A dónde ibas?, intenté entablar conversación nuevamente. Solo quería llegar a casa, dijo ella, todavía mirando hacia adelante. Fue entonces cuando algo llamó mi atención. Su reflejo en el parabrisas no parecía correcto. Era como si su figura en el vidrio estuviera ligeramente desincronizada, moviéndose de manera diferente a su cuerpo real. ¿Estás bien?, pregunté, tratando de ocultar mi nerviosismo. Finalmente, ella se giró para mirarme, y su rostro estaba diferente. Sus ojos parecían más profundos, y había algo en su expresión que me hizo apretar el volante con más fuerza. ¿Has estado aquí antes?, me preguntó, inclinándose ligeramente hacia mí. No, es mi primera vez en esta carretera, respondí. Deberías haber seguido de largo, dijo ella, en un tono que me hizo estremecer. Antes de que pudiera preguntarle qué quería decir, vi algo en la carretera. Era un árbol caído, bloqueando completamente el camino. Pisé el freno y detuve el camión a pocos metros del obstáculo. Maldita sea, tendré que dar la vuelta, murmuré girándome hacia la chica, pero el asiento del pasajero estaba vacío. Miré a mi alrededor, esperando verla bajando del camión, pero simplemente ya no estaba. Tomé la linterna y salí a revisar la carretera, todavía tratando de entender lo que estaba pasando. Cuando me acerqué al árbol caído, vi algo que me hizo congelarme. En el tronco había marcas profundas, como arañazos gigantes, y un pedazo de tela blanca enganchado en una rama, exactamente del color del vestido de la chica. Volví corriendo al camión y di la vuelta, ignorando el GPS y conduciendo hasta encontrar una carretera principal. Hasta hoy, no sé quién o qué era esa chica, pero sé que no estaba perdida. Estaba esperando. Era un viaje largo, cruzando el desierto de Sonora. Ese tipo de carretera en la que todo parece igual. Arena, piedras y arbustos que no cambian durante kilómetros. Durante el día, el calor es sofocante, pero por la noche el frío cala en los huesos. Tenía una entrega urgente en Hermosillo y estaba decidido a llegar antes del amanecer. Pasaba ya de la medianoche, y el único sonido en el camión era el constante rugido del motor. El cansancio comenzaba a vencerme, pero sabía que no podía parar. Miré al espejo retrovisor, más por costumbre que por necesidad, y fue ahí cuando noté algo extraño. Al principio, pensé que era un reflejo de las luces del tablero o incluso de la luna llena, pero había algo ahí, en el asiento trasero de la cabina. Una sombra, inmóvil, que parecía más grande de lo que debería. «Es solo tu imaginación», murmuré para mí mismo, ajustando el espejo para mirar mejor. La sombra no se movió, pero estaba allí, ocupando un espacio que sabía que estaba vacío. Sacudí la cabeza, intentando despejarme. «No hay nada ahí, solo es tu mente jugándote una mala pasada», pensé, encendiendo la radio para distraerme. Pero, con el pasar de los minutos, la sensación de que algo me observaba se volvió más fuerte. La radio comenzó a emitir estática, como si algo interfiriera con la señal. Cambié de estación, pero el ruido continuaba. Fue entonces cuando escuché, en medio de la estática, algo que me heló la sangre, una risa baja y ronca. Me giré bruscamente para mirar el asiento trasero. Nada. Estaba vacío. «Necesito descansar», pensé, ignorando el escalofrío que recorría mi nuca. Continué conduciendo, pero ahora miraba el retrovisor cada pocos segundos. Después de unos kilómetros decidí detenerme en un área de descanso improvisada, una pequeña explanada con un letrero oxidado. Aparqué el camión, apagué el motor y respiré hondo, intentando calmar mi mente.
Cuando me giré para tomar una botella de agua del asiento trasero, vi el reflejo nuevamente, pero esta vez en el parabrisas. La sombra estaba más cerca, como si se inclinara hacia adelante, casi tocándome el hombro. Di un salto y golpeé mi cabeza contra el techo de la cabina. El reflejo desapareció, pero la sensación de ser observado permaneció. Decidí que no me quedaría allí ni un segundo más. Arranqué el motor y volví a la carretera. Mientras conducía, el espejo comenzó a vibrar, como si algo intentara moverlo. Traté de ignorarlo, manteniendo los ojos en la carretera, pero la curiosidad fue más fuerte. Cuando miré, vi nuevamente la sombra, pero esta vez tenía forma. Era un hombre, o al menos algo que parecía un hombre. La figura estaba completamente oscura, como si absorbiera toda la luz a su alrededor, pero sus ojos brillaban de una manera extraña, casi como dos brasas. Intenté acelerar, pero el camión comenzó a perder potencia, como si algo estuviera sujetando el motor. La sombra en el espejo sonrió, revelando dientes que parecían cuchillas. «Déjame en paz», grité, pisando a fondo el acelerador. El motor rugió, y el camión finalmente recuperó velocidad. El espejo se rompió con un fuerte crujido, y la figura desapareció. Cuando llegué a Hermosillo, fui directo al patio de la transportadora y aparqué el camión. El supervisor se acercó a mí, reclamando por el retraso, pero yo no podía prestarle atención. «¿Estás bien?», me preguntó, mirando mi rostro pálido. «Sí», mentí, entregándole las llaves y saliendo de allí lo más rápido que pude. A la mañana siguiente, un mecánico me llamó para decirme que el camión tenía el retrovisor roto y marcas extrañas en el asiento trasero, como si alguien hubiera arañado la tapicería con uñas afiladas. No respondí nada. Solo colgué el teléfono y me prometí a mí mismo que nunca más viajaría solo por esa carretera de noche. Eran casi las 2 de la madrugada cuando me di cuenta de que el combustible se estaba agotando. Estaba en una carretera larga y desierta cerca de Villahermosa, rodeado de kilómetros de selva y sin luces aparte de los faros del camión. Empecé a calcular si podría llegar a la siguiente gasolinera marcada en el GPS, cuando, como si fuera un milagro, vi un letrero al borde del camino. «Gasolina y alimentos, 2 kilómetros». Suspiré aliviado y seguí la señal. Pronto vi la estación, iluminada por lámparas amarillas que parecían viejas y parpadeaban de vez en cuando. No había otros vehículos, pero el lugar parecía funcional. Detuve el camión junto a la bomba y bajé de la cabina. Un hombre estaba sentado detrás del mostrador en la tienda de conveniencia. Era un sujeto delgado, con expresión cansada y una chaqueta desgastada. Me miró con una mezcla de curiosidad y alerta, como si yo fuera la primera persona que veía en mucho tiempo. «Buenas noches», le dije, tratando de sonar relajado. «Buenas noches», respondió, pero su voz sonaba arrastrada, como si no quisiera hablar. Tomé la manguera y empecé a llenar el tanque del camión, pero el silencio del lugar era incómodo. Ni siquiera los sonidos habituales de la selva estaban presentes. Solo el ruido del combustible entrando al tanque rompía la monotonía. Cuando terminé, entré a la tienda para pagar y comprar un café. El empleado me observaba de manera extraña, como si quisiera decir algo. «No debería continuar por esta carretera», dijo de repente, mientras guardaba el cambio en mi bolsillo. «¿Por qué?», pregunté riendo nervioso. «¿La carretera está en mal estado?». Me miró serio. «No es la carretera, es lo que hay en ella». Sus palabras me dieron un escalofrío, pero traté de ignorarlas. Le di las gracias, tomé mi café y regresé al camión, pensando que solo intentaba asustar a un forastero. De vuelta en la carretera, el silencio parecía más pesado que antes. El sonido del motor se oía apagado, como si el camión estuviera rodando sobre algo más suave que el asfalto. Después de unos minutos, vi algo adelante. Parecía ser un vehículo parado en medio del camino, con las luces encendidas. Reduje la velocidad y estuve alerta, pensando que podría ser un intento de asalto, pero, al acercarme, me di cuenta de que no era un coche, sino algo que no podía identificar. Era una estructura baja y retorcida, hecha de metal oxidado y cables, con una luz pulsante que parecía viva. Mi corazón empezó a latir más rápido, pero seguí conduciendo,
decidido a pasar por ahí lo más rápido posible. Tan pronto como pasé junto al objeto, escuché un sonido extraño, como una risa distante mezclada con un siseo. El camión dio un tirón y el motor empezó a fallar. «No ahora», murmuré, tratando de mantener el control. El camión se detuvo por completo y el silencio regresó, pero esta vez no estaba solo. Mirando por el retrovisor, vi sombras moviéndose en la carretera detrás de mí, como figuras humanas que flotaban en lugar de caminar. Tomé mi linterna y bajé de la cabina, tratando de entender lo que estaba pasando. Las sombras estaban ahí, pero no tenían rostro ni forma definida. Solo flotaban, acercándose lentamente. Corrí de vuelta al camión, cerré la puerta y encendí el motor otra vez, como si mi vida dependiera de ello. Por suerte, arrancó. Aceleré, y las sombras desaparecieron del retrovisor, pero el miedo no se fue. Cuando finalmente vi otra gasolinera adelante, estacioné y bajé para respirar. Dentro de la tienda le conté lo que había pasado al empleado, esperando alguna explicación. Él simplemente sacudió la cabeza y dijo: «Paraste en la gasolinera equivocada. Ese lugar lleva cerrado años». Relato 5. El pasajero silencioso. La noche estaba fría, y el aire parecía más pesado de lo normal mientras conducía por la carretera que cruza las montañas de Hidalgo. Era un recorrido largo y solitario, rodeado de árboles que parecían cerrarse sobre la pista como un túnel. Intentaba mantenerme despierto ajustando la radio y tomando sorbos de café, cuando vi algo con el rabillo del ojo. En el asiento trasero de la cabina, donde sabía que no había nadie, parecía estar sentado un bulto. Parpadeé, tratando de apartar la imagen, y miré nuevamente por el retrovisor. El asiento estaba vacío. «Estás cansado», murmuré para mí mismo, intentando ignorar el escalofrío que recorría mi espalda. Seguí conduciendo, pero la sensación de que algo estaba mal no me abandonó. En cada curva, parecía que alguien estaba detrás de mí, callado, pero presente. Finalmente llegué a un tramo más plano de la carretera y vi algo en el arcén. Era una mujer, parada sola, con las manos cruzadas frente a su cuerpo. Llevaba un vestido sencillo, y su cabello oscuro cubría parte de su rostro. Reduje la velocidad y detuve el camión. Algo dentro de mí me decía que no debía parar, pero el silencio de la carretera y la soledad de esa figura me convencieron de ayudar. «¿Necesitas un aventón?», le pregunté bajando la ventana. Ella levantó la cabeza lentamente, revelando un rostro pálido y ojos que parecían demasiado profundos. «Sí», respondió con una voz casi susurrada. Desbloqueé la puerta del pasajero, pero, para mi sorpresa, ella rodeó el camión y abrió la puerta trasera de la cabina. Antes de que pudiera decir algo, ya estaba sentada en el asiento trasero, completamente inmóvil. «¿A dónde vas?», pregunté, intentando sonar casual. «Hasta donde puedas llevarme», respondió ella sin mirarme. Tragué saliva y seguí conduciendo. La carretera parecía más oscura ahora, y el sonido del motor se oía amortiguado. Miraba el retrovisor de vez en cuando, pero la mujer permanecía completamente quieta, con los ojos fijos en la ventana. Después de unos minutos, la radio comenzó a emitir estática. Una vieja canción, que no recordaba haber sintonizado, sonaba de fondo, pero había algo extraño. Era como si una voz susurrara junto con la melodía, diciendo palabras que no lograba entender. «Señora, ¿se encuentra bien?», le pregunté, esperando que dijera algo. «Sí», respondió ella, sin apartar la vista de la ventana. «Pero tú no lo estás». La frase me tomó por sorpresa y un escalofrío recorrió mi columna. «¿Cómo dice?», pregunté, intentando ocultar mi nerviosismo. Ella no respondió. Solo continuó mirando hacia afuera. Cuando volví a mirar al retrovisor, casi pisé el freno. Su reflejo estaba ahí, pero no era el mismo que veía en el asiento. La imagen en el espejo parecía más vieja, con ojos vacíos y una sonrisa que no coincidía con la expresión que tenía en la vida real. «Necesito bajar aquí», dijo de repente, rompiendo el silencio. Detuve el camión, confuso, porque no había nada a la vista, solo árboles y oscuridad. Ella abrió la puerta trasera y salió sin decir nada más. Antes de que pudiera preguntarle si necesitaba ayuda, desapareció entre los árboles, como si se hubiera disuelto en la oscuridad.
Me quedé allí unos minutos, intentando procesar lo que había ocurrido, hasta que decidí seguir mi camino. Cuando miré al asiento trasero de nuevo, había algo allí, una flor seca, delicada, pero completamente intacta. La recogí con cuidado y me di cuenta de que sus pétalos tenían un tono oscuro, casi negro. Hasta el día de hoy guardo la flor como un recordatorio de esa noche. Algunas personas no pertenecen a las carreteras, ni a nuestro mundo. Relato 6. Las luces en la montaña. Eran casi las 12 de la noche cuando comencé a subir por la sinuosa carretera en las montañas de Chiapas. Este tramo era conocido por los conductores como peligroso, con curvas cerradas y niebla que aparecía de repente. Pero el pago por la carga valía la pena, y ya había cruzado ese camino antes sin problemas. La única diferencia esa noche era el cielo. Estaba increíblemente claro, con la luna llena iluminando el paisaje a mi alrededor. Aún así, algo parecía extraño. El aire estaba pesado, y el silencio era tan profundo que incluso el sonido del motor parecía apagado. Estaba concentrado en una curva particularmente difícil cuando vi una luz a lo lejos. Era una luz blanca, pulsante, que parecía flotar en la cima de una colina adelante. Al principio pensé que era un faro o algún tipo de señal, pero se movía de una manera que ningún objeto fijo debería hacerlo. Debe ser algún tipo de dron, pensé, tratando de convencerme. Pero, a medida que me acercaba, la luz parecía crecer, volviéndose más brillante e intensa. Fue entonces cuando me di cuenta de que no era la única luz. Otras comenzaron a aparecer alrededor, pequeñas al principio, pero pronto moviéndose con rapidez. Formaban patrones extraños, como si bailaran en el cielo, cruzando la carretera y desapareciendo detrás de las montañas. Reducí la velocidad, con el corazón latiendo con fuerza. Algo estaba mal. Las luces no eran normales. Y, de repente, sentí una vibración extraña en el camión. El volante se puso pesado y el motor comenzó a fallar, como si algo lo estuviera bloqueando. «Vamos, no ahora», murmuré, tratando de mantener el control. Las luces comenzaron a acercarse. Ahora estaban más bajas, flotando justo por encima de la carretera. Una de ellas pasó tan cerca que pude ver un brillo intenso, casi hipnótico. Sentí un mareo repentino, como si mi cabeza estuviera girando, y por un momento, todo quedó en silencio. Cuando volví en mí, el camión estaba detenido en medio de la carretera. El motor estaba apagado y el reloj en el tablero marcaba las 3:15. El problema era que la última vez que lo había mirado, eran las 12:40. Bajé de la cabina, confundido y asustado, y miré a mi alrededor. No había señales de las luces, pero el aire aún se sentía cargado, como si algo invisible estuviera observándome. Tomé la linterna y caminé hacia la parte delantera del camión, tratando de entender lo que había pasado. Fue entonces cuando vi las marcas en el asfalto. Eran círculos perfectos, quemados en el suelo, formando patrones que nunca había visto antes. Toqué una de las marcas con los dedos y aún estaba caliente. El sonido de algo moviéndose entre los árboles me hizo congelarme. Apunté con la linterna, pero no vi nada. El ruido volvió, esta vez más cerca, como pasos pesados aplastando hojas secas. Corrí de vuelta al camión y encendí el motor que, para mi suerte, respondió de inmediato. Aceleré por la carretera, ignorando las curvas y la carga. Todo lo que quería era salir de allí lo más rápido posible. Cuando finalmente llegué a mi destino, el guardia de seguridad del lugar me miró con preocupación. «¿Está bien?», me preguntó examinando mi rostro. Le conté lo que había pasado, pero solo sacudió la cabeza. «Vio las luces», dijo, como si fuera algo común. «¿Luces?», repetí, tratando de entender. «Sí, eso pasa a veces. No sabemos qué son, pero siempre aparecen por aquí. Algunas personas dicen que es algo de otro mundo. Otras creen que es la montaña tratando de advertirnos de algo». Intenté olvidar esa noche, pero hasta hoy me pregunto qué fue lo que realmente ocurrió. Siempre que tomo ese tramo de carretera, miro al cielo, esperando no volver a ver esas luces. Relato 7. La carretera que no lleva a ningún lugar. Mi carga era sencilla: llevar cajas de productos secos de Guadalajara a Tepic, una ruta tranquila que ya había hecho decenas de veces. Recogí el camión en el depósito a las 9 de la noche.
decidido a aprovechar las horas silenciosas de la madrugada para evitar el tráfico. Lo que no sabía era que ese viaje sería todo menos común. La primera parte del camino fue tranquila. La carretera estaba vacía, con el sonido constante del motor y la brisa entrando por la ventana. Escuchaba una vieja playlist en la radio cuando la señal empezó a fallar, reemplazada por estática. Intenté ajustar los botones, pero nada funcionaba. Finalmente apagué la radio y decidí conducir en silencio. Fue entonces cuando noté algo extraño. La señalización de la carretera parecía haber desaparecido. Las señales que indicaban distancias o salidas simplemente no estaban. Pensé que tal vez había pasado de largo alguna, pero cuanto más avanzaba, más me daba cuenta de que no reconocía el lugar. La carretera era recta, rodeada de árboles altos que bloqueaban casi toda la luz de la luna. Revisé el GPS en mi celular, pero solo mostraba una pantalla blanca con el icono de carga girando sin cesar. «Maldita sea», murmuré, tratando de mantener la calma. Después de unos minutos vi luces en el horizonte. Parecían los faros de otro camión que venía en dirección contraria. Sentí alivio momentáneo. Al menos no estaba completamente solo en esa carretera. Pero a medida que el vehículo se acercaba, algo no encajaba. Los faros estaban demasiado altos, como si el camión fuera gigantesco. Cuando pasó junto a mí, el aire pareció vibrar y la estructura de mi propio camión tembló. Intenté mirar por el retrovisor, pero ya había desaparecido, como si nunca hubiera estado ahí. El desconcierto aumentaba con cada kilómetro. La carretera parecía interminable, como si estuviera conduciendo en círculos a pesar de ir en línea recta. Decidí que, en cuanto viera una oportunidad, me detendría para descansar y tratar de entender qué estaba pasando. Finalmente, vi una pequeña gasolinera adelante. Encosté, apagué el motor y bajé, sintiendo el suelo firme bajo mis pies como un alivio momentáneo. La tienda de conveniencia tenía las luces encendidas, pero estaba extrañamente silenciosa. Al entrar, fui recibido por un hombre delgado, de piel oscura y ojos hundidos. Estaba detrás del mostrador, organizando algunos papeles, y levantó la mirada hacia mí con una expresión neutral. «¿Necesita algo?», preguntó con una voz baja y áspera. «Sí, combustible y tal vez un poco de información», respondí, intentando sonar tranquilo. Asintió y salió para ayudarme a llenar el tanque. Mientras lo hacía, le pregunté: «Esta carretera lleva a Tepic, ¿verdad? Creo que me perdí en algún punto». Se detuvo por un momento, como si estuviera eligiendo las palabras. «Esta carretera a veces no lleva a ningún lugar». Reí nerviosamente, pensando que estaba bromeando, pero su expresión seria no cambió. «¿Qué quiere decir con eso?», pregunté, ignorando el escalofrío que recorría mi espalda. «Algunas personas pasan por aquí y llegan a su destino sin problemas», dijo, cerrando el tanque y devolviéndome la manguera. «Pero otras nunca llegan a ningún lado. Siguen conduciendo como si la carretera las atrapara». Eso fue suficiente para incomodarme. Le agradecí rápidamente, pagué y regresé al camión, decidido a salir de allí lo antes posible. De vuelta en la carretera, algo parecía diferente. El asfalto estaba más oscuro y los árboles alrededor parecían inclinados, como si quisieran cerrar el camino. Mi instinto me decía que debía dar la vuelta, pero al mirar por el retrovisor, me di cuenta de que ya no había nada detrás de mí, ni siquiera la gasolinera. Aceleré, pero la sensación de estar siendo observado solo aumentaba. Mi corazón dio un vuelco cuando vi algo en medio del camino, una figura de pie, iluminada por los faros. Frené bruscamente, y el camión hizo un ruido fuerte mientras los frenos chirriaban. Cuando volví a mirar, la figura había desaparecido. «Esto es una locura», murmuré, respirando hondo e intentando calmarme. Encendí el motor nuevamente, pero antes de avanzar, escuché un sonido. Era bajo, como un susurro, pero venía del interior de la cabina. «No te vayas». Mi cuerpo se paralizó. Giré lentamente, iluminando el interior del camión con la linterna, pero no había nadie. El sonido del motor ahora parecía más fuerte, casi ahogando mi respiración. Aceleré por la carretera, decidido a no detenerme más. La figura apareció de nuevo,
esta vez corriendo junto al camión, incluso a 80 km/h. Era algo humanoide, pero sus movimientos eran erráticos, como si no siguieran las leyes de la física. La cosa desapareció otra vez, pero las marcas de sus manos quedaron en el cristal de la ventana del pasajero. Después de lo que parecieron horas, vi luces en el horizonte. Era una ciudad, Tepic. Aceleré con todo lo que tenía, sintiendo un alivio inmenso al llegar finalmente a una zona urbana. Cuando estacioné y bajé del camión, miré la carrocería y noté algo grabado en el polvo del metal, un círculo con símbolos que nunca había visto antes. A veces despierto en medio de la noche con la sensación de que aún estoy conduciendo por esa carretera,